Nuestra conferencia de hoy se titula Providencias precautorias y medidas cautelares y tenemos como ponente al juez Gerardo Campos Malagón. El juez Gerardo Campos Malagón es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana. Cuenta con una maestría en Derecho Penal por la Universidad de Estudios en Posgrado, maestría en Derecho Procesal Penal por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, maestría en Ciencias Penales por la Universidad del Valle de México, maestría en Juicios Orales y Sistema Procesal Acusatorio por la Escuela Jurídica y Forense del Sureste, maestría en Pedagogía por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, maestría en Psicología Organizacional por la Universidad del Valle de México, máster en Sistemas Penales y Comparados por la Universidad Autónoma de Barcelona. Asimismo, es doctor en Derecho Penal por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. En el ámbito docente se ha desempeñado como profesor a nivel licenciatura, maestría y doctorado, entre otras instituciones en la Universidad Tecnológica de México, la Universidad Salesiana, la Universidad Intercontinental, la Escuela Jurídica y Forense del Forense, la Universidad Panamericana, el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la Escuela Judicial del Poder Judicial de la Federación. En el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México se ha desempeñado como secretario proyectista y secretario de acuerdos en los juzgados 33º y 65º penales, secretario proyectista en la Quinta Sala Penal, juez 45º de lo penal, juez 28º de control, juez 65º de control. De 2016 a la fecha es juez en funciones del Tribunal de Enjuiciamiento de la Ciudad de México. Pues sin más preámbulos y si no hubiera alguna duda o alguien que requiera algún tipo de apoyo, me puede escribir por favor en el chat y podemos cederle la palabra a nuestro ponente del día de hoy. Muchas gracias por su presencia. Bien, muchas gracias. Muy buenos días, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Espero que muy bien. Bien, vamos a comenzar entonces con nuestra exposición. A nosotros nos toca platicar en relación a las medidas cautelares y las providencias precautorias. Esta circunstancia nos conlleva a analizar la razonabilidad del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, el código está diseñado con base en principios y reglas. El título segundo, del Código Nacional de Procedimientos da cuenta de esto, toda vez que este título se denomina de los principios y derechos en el procedimiento. Capítulo primero en relación a los principios. Capítulo segundo en relación a los derechos. Diferenciar qué es un derecho y qué es un principio es algo que resulta esencial para comprender la estructura del código y el funcionamiento de las denominadas medidas cautelares, providencias precautorias. Pues no solamente este diseño afecta a estos dos institutos, sino también son parte de las medidas de protección, del contenido del artículo 149, de la estructura del artículo 140, del acuerdo reparatorio, de la suspensión, del procedimiento abreviado, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hablar de principios es hablar de la esencia del Código Nacional de Procedimientos Penales. De esa guisa, cuando nosotros estamos hablando de los principios, tendremos que aterrizar a una teoría muy antigua que seguramente la gran mayoría de ustedes ya conoce, y esta teoría es precisamente la de los derechos humanos. Los principios son tratados por primeras ocasiones desde el punto de vista filosófico en las teorías de Thomas Hobbes y después de John Locke. No me voy a permitir explicar todas estas teorías porque aun cuando desde el punto de vista histórico y filosófico son muy interesantes para el conocimiento actual de nuestra realidad jurídica y del constitucionalismo, lo que nos interesa a nosotros es analizar la medida cautelar de forma primigenia. Bien. Sin embargo, a este respecto tenemos que decir que los derechos humanos se encuentran contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la limitación a estos derechos humanos deben de encontrarse contenidos en el mismo ordenamiento, es decir, en la misma fuente, lo que implica necesariamente que estas restricciones o limitaciones establecen que un derecho humano siempre tiene que estarse protegiendo, pero puede encontrarse limitado por determinadas circunstancias excepcionales que tengan su fundamento en el mismo origen del nacimiento de este derecho. Me explico. Cada vez que la gente del Ministerio Público pide una medida cautelar, por ejemplo, una presentación periódica, una garantía económica, etcétera, 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 está pidiendo la limitación del derecho humano del imputado, ya sea a una libertad ambulatoria,
aunque sea de manera transitoria o provisional, porque si bien es cierto, no va a estar privado de su libertad con la presentación periódica a una firma ante la unidad de supervisión de medidas cautelares, el día que tenga que ir a firmar, no puede ir a otro lado más que a firmar en los horarios que le están marcando. Por tanto, su derecho humano a la libertad ambulatoria y escoger a dónde dirigirse se encuentra limitado, aunque sea de manera transitoria o provisional. Si es una garantía económica, se limita su patrimonio de una manera que garantice, valga la redundancia, lo que se le está solicitando. Más adelante voy a hacer esta afirmación porque sé que muchos de ustedes inmediatamente van a decir, doctor, pero siempre me han dicho que las garantías económicas nos sirven para garantizar la reparación del daño. Y me parece que en la explicación del día de hoy se van a dar cuenta que no sirven, sí, efectivamente, para pagar la reparación del daño, pero es muy diferente garantizar la reparación del daño a pagar la reparación del daño. Más adelante lo explicaremos porque la providencia precautoria del artículo 138 de exactamente una razonabilidad distinta a la que usualmente he escuchado. Es más, el artículo 401 del Código Nacional de Procedimientos Penales dice exactamente lo contrario. Pero bueno, eso lo dejaremos para más adelante. Doctor, ¿qué es lo que me quiere decir? Entonces, ¿cada medida cautelar constituye la limitación de un derecho humano? Sí, del imputado. Y este derecho humano solamente se puede limitar por dos circunstancias. Uno, cuando exista otro derecho humano frente a este que implique el motivo de la limitación, o cuando exista un fin constitucional que implique el motivo de limitación. Es decir, para limitar un derecho humano debe de haber una finalidad constitucional y esta finalidad constitucional tiene que ser identificada por el juzgador para limitar. ¿Y por qué hablo de limitar? Porque aun y cuando se restrinja provisionalmente el derecho humano del imputado, por ejemplo, la libertad ambulatoria, esta limitación es, como dije, provisional y hay una naturalidad de esta provisionalidad, pues los derechos humanos no pueden dejar jamás de protegerse. El derecho humano siempre tiene que estar protegido, aun cuando se encuentre limitado. Esta disposición la tenemos en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el ámbito de que todas las autoridades dentro del ámbito de su competencia deberán de investigar, proteger, etcétera, etcétera, los derechos humanos. Por tanto, doctor, me está diciendo que cuando se impone una medida cautelar se está limitando el derecho humano al imputado y siempre y cuando esta limitación se dé por la satisfacción de algún otro derecho humano frente a este que implique el motivo de la limitación o algún fin constitucional, sí, y solamente se limita en la medida que el otro derecho sea satisfecho, y a esto se denomina proporcionalidad. A ver, doctor, entonces, hablar de las medidas cautelares, las providencias precautorias, las medidas de protección, el 149, el 140, es hablar de los límites de los derechos humanos establecidos en todo caso y tiene que ser justificados por el Ministerio Público ante la autoridad para efectos de que se verifique si esos límites son adecuados o no, sí, pero para que esos límites se dé, debe de haber un fin del mismo nivel de este derecho humano que implique el motivo de limitación. Doctor, pero eso no existe. Claro que sí, escuche. Artículo 20, apartado C, fracción sexta. Las, las víctimas o ofendidos tendrán derecho a la solicitud para solicitud de medidas cautelares para la tendrán derecho a solicitar medidas cautelares o providencias precautorias para la protección o restitución de sus derechos. Quiere decir entonces que la medida cautelar, las providencias precautorias o la medida de protección son mecanismos a través de los cuales a una víctima se le va a proteger algún derecho y esto se encuentra en el artículo 20, apartado C, la fracción sexta. Por tanto, estos mecanismos procesales de carácter constitucional se encuentran señalados para la protección de un derecho de este mismo orden. Así, por ejemplo, en un delito de robo, que es el patrimonio, el bien jurídico tutelado, el patrimonio es una derivación de la propiedad y la propiedad es un derecho humano protegido para la víctima. Luego, entonces, la víctima, al solicitar medidas cautelares, lo que está requiriendo es que se le protejan o se le restituyan, en su caso, los derechos. El artículo 20, apartado A, la fracción primera, establece los fines constitucionales del proceso: esclarecer el hecho, proteger al inocente, que el culpable no quede impune y que se repare el daño. Estos son fines constitucionales del proceso que se reproducen en el artículo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero aquí hay que agregar una circunstancia. Para proteger estos fines constitucionales, es decir, tenemos una directriz y 5 mecanismos para ellos. Me explico. Esclarecer el hecho.
Para esclarecer el hecho, entonces, que esta es la guía rectora, tendríamos que hacer una serie de ejercicios con base en el principio de subsidiariedad contenido en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, fíjense la razonabilidad del eje rector que acabo de mencionar, esclarecer el hecho. Si les preguntara en este momento quién es el inocente en un procedimiento penal, me dirían la víctima, porque dice proteger al inocente. Y les preguntaría después, ¿y que el imputado no tiene la presunción de inocencia? Sí, doctor. Entonces, ¿quién es el inocente? Bueno, la víctima y el imputado. Entonces, no sabemos a quién proteger. Bueno, ¿quién es el culpable? Pues el imputado, doctor, y no tiene la presunción de inocencia. Bueno, sí, también. Nosotros no sabemos quién, procurar que el culpable no quede impune. Y si les preguntara después, ¿quién repara el daño? Lo primero que me dirían es, pues quien no salga culpable, doctor, pero ahí no sabemos. Por tanto, el eje rector de los fines constitucionales del proceso es el esclarecimiento del hecho, porque esclareciendo el hecho, sabemos a quién hay que proteger, sabemos quién es el inocente. Esclareciendo el hecho, sabemos quién es el culpable y esclareciendo el hecho, sabemos si se debe o no reparar el daño. Por tanto, la esencia de este fin es esclarecer el hecho, pero para esclarecer el hecho hay que evitar bueno, realmente son 4 cosas y realmente son 3, pero bueno, el legislador estableció una cuarta dividida en 2. Para esclarecer el hecho, debemos de evitar que el sujeto no comparezca ante la autoridad, porque si no comparece ante la autoridad, entonces se suspende el proceso. Si se encuentra sobornando, por ejemplo, ministerios públicos, peritos, testigos y demás, tampoco se esclarece el hecho. Y si amenaza víctimas o testigos, tampoco se esclarece el hecho, pues tampoco querrán ir, en todo caso, ante la autoridad a manifestar lo que haya ocurrido. Por tanto, esos 3 ejes rectores son los que nos permiten determinar que son las finalidades de cómo se protege este fin constitucional. A ver, doctor, ¿qué es lo que me quieres decir? Lo que te quiero dar a entender es lo siguiente. Cada vez que el Ministerio Público pide una medida cautelar, esto conlleva a que el juzgador, escúchenlo por favor, el juzgador tenga que realizar un análisis de proporcionalidad y una ponderación de derechos, pues lo que lo está llevando es que se vaya a limitar el derecho humano del imputado por alguna de las 2 causas que he mencionado. Y por tanto tendremos que hacer todo un ejercicio de proporcionalidad en amplio sentido, de mínima intervención, dividido en necesidad de la intervención, intensidad de la intervención, en el primero de ellos, es decir, en la necesidad de la intervención, tendremos que hablar de este principio de subsidiariedad y la ley de rendimiento decreciente para solucionar un problema. ¿Por qué? Porque este problema se suscita en que, escuchen lo que hemos dicho hasta este momento, si es cierto que todos se tratan de derechos constitucionales, es decir, derechos humanos de la víctima o fines constitucionales versus derechos humanos del imputado, quiere decir que todos se encuentran en una misma jerarquía. Si se encuentran en una misma jerarquía, la pregunta inmediata sería, ¿y cuál de estos derechos se deben de proteger? Si ustedes me dijeran, bueno, pues que se protejan inmediatamente los derechos de la víctima, entonces les diría, bueno, ¿y los derechos de la víctima son de la misma jerarquía que los derechos del imputado o de menor jerarquía? Porque hasta donde tengo entendido, un derecho de menor jerarquía no permite que se limite uno de mayor jerarquía. Ahí viene la ley de rendimiento decreciente. Doctor, pero entonces la imposición de una medida cautelar es la limitación de un derecho humano. Sí, pero usted dijo que, es más, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la segunda sala de esta, dice test de proporcionalidad. Establece que este test de proporcionalidad, al igual que la interpretación conforme y la interpretación por persona, es uno más de los mecanismos argumentativos que puede utilizar la autoridad para establecer si existe la limitación o restricción a algún derecho humano. Por tanto, este test de proporcionalidad es el adecuado para limitar dichos derechos humanos. Doctor, pero eso no dice el Código Nacional, sí lo dice en el 156. El artículo 156 habla de proporcionalidad, así empieza, y después dice, el juez de control al momento de imponer una o varias medidas cautelares tomará en cuenta los argumentos que las partes proporcionen o la justificación que dé el Ministerio Público, utilizando el criterio de mínima intervención, atento a lo dispuesto por el 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las condiciones personales del imputado. O sea, para imponer la medida cautelar, estamos hablando de la proporcionalidad y para la proporcionalidad hablamos de la mínima intervención y la mínima intervención está en el 19 constitucional. Ahora escuchen, segundo párrafo, para determinar la idoneidad y proporcionalidad
podrá tomarse en cuenta el análisis de riesgo. Ojo, hay dos tipos de proporcionalidad en este artículo 156. Proporcionalidad en sentido amplio y proporcionalidad en sentido estricto. ¿Por qué hago esta afirmación? Ya se dieron cuenta que cuando les dije para determinar la idoneidad y proporcionalidad fue un párrafo segundo. Es decir, el párrafo primero, la primera idea, es diferente a la segunda, ¿eh? No es la misma. En semántica y sintaxis son ideas distintas, por eso están con un punto y aparte, son párrafos independientes. Se impone la medida cautelar con base en la mínima intervención. Se gradúa la medida cautelar con base en la idoneidad, proporcionalidad propiamente dicha y necesidad de cautela. Tiende mucho a confundirse el análisis del riesgo, necesidades de cautela o riesgos procesales con la mínima intervención, pues se parece, nada más que tendremos que hacer un distingo. Me explico. Si yo veo el contenido de los artículos 168, 169 y 170, voy a ver que dicen riesgo de sustracción de la acción de la justicia, riesgo para obstaculizar el desarrollo de la investigación o del desarrollo de investigación y riesgo para la víctima, testigos o la comunidad. Al parecer fuera el mismo contenido del párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, esto es una verdad sumamente a medias. ¿Por qué? Porque si analizo con detenimiento el contenido del artículo 168, lo primero que tendría que ver que es el comportamiento del imputado frente al delito, y dije frente, o sea, fuera del delito, ya una vez ocurrida la conducta delictiva y con posterioridad a esta, no es dentro de la conducta delictiva. Si veo la descripción del artículo 169, voy a ver lo mismo, que se refiere al hecho, el comportamiento del sujeto frente al hecho. Si veo el 170, son las mismas circunstancias, el juez tomará en cuenta o evaluará el hecho, el comportamiento del sujeto frente al hecho. Y si voy al artículo 19 de la Constitución, ahí no se evalúan hechos, ahí se evalúan derechos. Hay ahí un análisis de derechos. Es decir, doctor, ¿qué es lo que me quiere decir? Que el artículo 156 en el párrafo primero con la mínima intervención analiza derechos, ¿sí? Y el párrafo segundo analiza hechos. No es lo mismo analizar derechos que hechos. Esta es la gran confusión, por eso ustedes escucharán en muchas audiencias o les habrá tocado que el Ministerio Público cuando comienza a solicitar la medida cautelar, por ejemplo, para solicitar una prisión preventiva justificada, en ese momento comienza a decir que el domicilio, que esto, que no se pudo corroborar el domicilio, que el CURP no coincidía, que no dio el domicilio completo y por lo cual existe un riesgo de sustracción de la justicia. Como riesgo, sí, pero el riesgo de sustracción de la justicia, vean lo que dice el párrafo segundo, para determinar la idoneidad y proporcionalidad podrá tomarse en cuenta el análisis de riesgo para determinar la idoneidad y proporcionalidad, no para imponer la medida cautelar. La medida cautelar no se impone con la idoneidad y la proporcionalidad. La medida cautelar se impone con la mínima intervención y así lo dice el párrafo primero. El juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares, deberá tomar en cuenta lo que les dije y, sobre todo, la mínima intervención prevista por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si es cierto esto, entonces nuestro análisis tendría que ir transitando primero desde el punto de vista constitucional, después para ver la graduabilidad de la medida cautelar en términos del artículo 156, párrafo segundo, y después el análisis de la menor lesividad. Ya sé que si les preguntara en este momento, ¿qué diferencia o qué es la mínima intervención? Tal vez alguien me diría, pues es lo que menos le perjudica al imputado. No es cierto. La mínima intervención no se refiere a eso. Y hago este distingo porque ustedes vean, no es lo mismo mínima intervención a menor lesividad. El párrafo tercero del artículo 156 habla de la menor lesividad, pero esa menor lesividad de ese párrafo tercero, ¿quién la tiene que justificar? El juez de control, ni el Ministerio Público, ni el asesor, ni la defensa. Ahí es muy claro, es el juez de control. Mientras que la mínima intervención, ¿de quién depende? De las partes, porque ahí dice, tomará en cuenta los argumentos que las partes realicen o la justificación que haga el Ministerio Público. Es decir, doctor, mínima intervención y menor lesividad tampoco son lo mismo, no son lo mismo. El problema es que comenzamos a confundir entre mínima intervención y menor lesividad. Y resulta que no se trata de lo mismo. Y de ahí las confusiones. Pero además, si me permiten, desde un aspecto muy particular, si las medidas cautelares, escuchen por favor, si las medidas cautelares implica la limitación del derecho humano, lo primero que tendría que ver el juez de control o hasta el tribunal de enjuiciamiento en su caso es efectivamente si ese derecho humano
pudiera ser lesionado, porque tal vez en la solicitud del Ministerio Público sin justificación alguna pudiera estarse lesionando algún derecho humano. Y si se está lesionando algún derecho humano, me parece que tendría que ser obligación del juez de control, ante la ausencia de información de parte del Ministerio Público o solicitud de la defensa, la aplicación del artículo 97, párrafo primero del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque dice, las violaciones a los derechos humanos no podrán ser saneables ni convalidables, serán pronunciadas de oficio en cualquier momento del proceso por el órgano jurisdiccional. Esto significa, entre otras circunstancias, que si a mí como juez de control no me pronunciaran en relación a esta mínima intervención y las estructuras que vamos a ver adelante, entonces tendría la obligación de preguntarle a la gente del Ministerio Público qué criterios tomó para establecer por qué tendrían que limitarse ese derecho humano. Sé que en este momento algunos de ustedes pensarían, qué exagerado, doctor. No, pero ahora lleven este mismo argumento al contenido del artículo 140 para que ustedes lo vean, y seguramente mis señores defensores es de los que más se quejan. El artículo 140 dice, calificada de legal la detención y cuando el delito no sea de prisión preventiva oficiosa y el Ministerio Público señale que no solicitará la medida cautelar de prisión preventiva, pondrá en libertad al imputado o le impondrá una medida de protección. ¿De qué se quejan ustedes? De que cuando tienen a su patrocinado en la agencia del Ministerio Público, transcurrido la calificación de la legalidad de la detención, realizados los actos de investigación para establecer qué hecho va a proponer el Ministerio Público ante el juez durante este periodo de retención, tiene que señalar el Ministerio Público si solicitará la prisión preventiva justificada o se trata de aquellos delitos de prisión preventiva como medida cautelar. Y aun cuando sea, por ejemplo, un narcomenudeo, posesión simple, les dice el Ministerio Público, pues en mi concepto no se lo voy a liberar, licenciado, y lo voy a mandar al juez de control para que se realice la detención, porque no cuento con elementos suficientes en este momento para determinar su domicilio, porque no me dio el domicilio correcto. Y entonces dicen, bueno, pues ya ni modo que salgan ante el juez de control. Llegan ante el juez de control, y hasta les controlan la detención, ¿cierto? ¿No? Y dicen, sí, fue bien detenido bajo la hipótesis de flagrancia. Y lo que ustedes no se dan cuenta es lo que está diciendo el artículo, que es el tema del día de hoy. Uno, en mi ejemplo, no es de prisión preventiva oficiosa. Entonces, si va a retenerlo las 48 horas, es decir, él está retenido desde que llega a la agencia del Ministerio Público, así dice el párrafo primero 149. Inmediatamente que sea puesto a su disposición, el Ministerio Público procederá a calificar la detención y la jurisprudencia dice que las 48 horas comienzan a contar desde que es puesto a disposición. Vean lo que estoy diciendo en un ejemplo ya mucho más práctico. Doctor, significa que llegada a la agencia del Ministerio Público, él, según la jurisprudencia, ya está retenido, sí, pero como está limitada la libertad ambulatoria, y esto lo hicieron los policías, le limitaron un derecho humano. Por eso, el Ministerio Público tiene que proceder a calificar de legal la detención, y ya vio cómo lo hace, dice el 149, en términos de lo dispuesto por la Constitución, porque hay el derecho humano a la libertad ambulatoria es un derecho, valga la redundancia, pero hay una limitación constitucional, artículo 16, párrafo quinto, la hipótesis de flagrancia o caso urgente. Es decir, si hay un fin constitucional que implique el motivo de la limitación, si se actualiza la hipótesis de flagrancia en términos, cualquiera de ellos en términos del 146, entonces se califica de legal, pero ya que está ahí ante la agencia del Ministerio Público, él está retenido, me queda claro, pero el Ministerio Público tiene que justificar si lo va a retener esas 48 horas o en todo caso lo va a poner en libertad. Por eso el segundo párrafo del 149 dice, durante el plazo de retención, no significa, como el Ministerio Público luego me lo dice en audiencia, se realizó el acuerdo de retención. A ver, el señor ya estaba retenido y fue retenido desde que se le puso a disposición. Ya está retenido, solamente que como está un derecho humano limitado, hay que justificar constitucionalmente el motivo de la limitación. Se actualizó la hipótesis de flagrancia, ya está justificada la detención que realizaron los policías. Ahora, que se haya calificado de legal de la hipótesis de flagrancia no significa que vaya a permanecer retenido 48 horas. ¿Por qué? Vean el segundo párrafo, dice, durante el plazo de retención el Ministerio Público analizará la necesidad de dicha medida, practicará todos los actos de investigación necesarios, palabras más, palabras menos, para establecer cuál es el hecho que la ley señala como delito que propondrá ante el juez. Es decir, ya llegó y para calificar de legal la detención, ¿qué se requirió? Que conociera el Ministerio Público la causa de detención, la forma de detención y la causa probable, es decir, la unión entre por qué fue detenido y quién detuvo.
¿Qué se necesita para ello? Que inicie la carpeta de investigación, que toma la entrevista, si hay testigos o hay una víctima, y a los policías que usualmente hacen la detención, y de ahí deriva la causa probable, y con eso califica de legal la detención. Pero pongo el ejemplo, oiga, usted dijo el delito de narcomenudeo en su modalidad de posesión simple. Sí, claro, el policía lo pone a disposición porque dice, bueno, pues ¿saben qué? Aquí hay una circunstancia, aquí yo encontré al señor con una bolsa de plástico transparente con vegetal verde que al parecer es marihuana, se lo pongo a disposición Ministerio Público para que usted investigue. El Ministerio Público, por estas razones, califica la flagrancia. ¿Qué hace? Hace un acto de investigación, envía ese vegetal de color verde al perito en materia de química para que determine si se trata de marihuana, cannabis sativa, índiga, etcétera. Si resulta ser que sí, entonces, ¿qué sabe el Ministerio Público ya con este acto de investigación? Que se trata del delito de narcomenudeo en su modalidad de posesión simple. Y con base en esa circunstancia, ¿qué puedo realizar? Ya proponer, doctor, para la audiencia inicial, la audiencia con detenido. A ver, espéreme, nada más que se le olvida algo. Ya calificó de legal la detención en términos del 149 y el segundo párrafo dice que durante ese plazo analizará la necesidad de la medida. Ajá, ¿y eso qué? La consecuencia del segundo párrafo del 149 pues es el 140, porque dice el 140, calificada de legal la detención, eso fue por el 149, ¿verdad? Y cuando no se trate de delitos de prisión preventiva oficiosa, ¿y cómo sabe que no es delito de prisión preventiva? Porque ya tiene el acto de investigación y sabe que se trata de narcomenudeo en posesión simple y no está en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su segundo párrafo. Bueno, doctor, pero entonces, si no le va a limitar el derecho humano a la libertad ambulatoria porque no es de prisión preventiva oficiosa, la siguiente causa para podérselo limitar es cuando fuera a solicitar en la audiencia prisión preventiva como medida cautelar. Sí, pero lo puede solicitar. A ver, espéreme. Él tiene el derecho humano limitado a la libertad ambulatoria y lo que se justificó fue la detención. Mi pregunta es, ¿necesariamente ese derecho humano a la libertad ambulatoria tendrá que ser limitado durante todas estas 48 horas? Si la respuesta es sí, no tendría razón alguna de existir el artículo 140, porque el artículo 140 se refiere a dos supuestos. Uno, se le va a retener las 48 horas por dos supuestos, porque se le va a privar de la libertad por prisión preventiva justificada o porque se va a solicitar la prisión preventiva como medida cautelar. ¿En qué etapa? Pues después de que se le vincule, doctor, o antes de que se le vincule, según pueda ocurrir. Luego, entonces, fíjense cómo implica este artículo 140 un adelantamiento en el razonamiento de lo que estamos hablando, porque si va a solicitar la prisión preventiva como medida cautelar en la etapa correspondiente, ¿qué tiene que decir el Ministerio Público? Proporcionalidad, doctor, mínima intervención, necesidad de la intervención, intensidad de la intervención, subsidiariedad, idoneidad, proporcionalidad propiamente dicha, análisis de riesgo y menor lesividad. Porque si va a solicitar la medida cautelar, ¿qué cree? Esos son los requisitos que marca el artículo 156. Y aquí es donde la puerca tuerce el rabo, diríamos. Sigo con mi ejemplo para que ustedes vean la aplicación práctica de este concepto de medidas cautelar desde una audiencia de control de la detención y la violación de estos derechos de los que estamos hablando, de los que no pueden ser saneables ni convalidables. ¿Por qué, doctor? Supongamos que el Ministerio Público, como usualmente se lo ordenan que haga, dice, es que se considera que no es necesario ponerlo en libertad porque pues es un delito de pena privativa de libertad en términos del artículo 165. Al tener pena privativa de libertad se puede solicitar la prisión preventiva. De la misma forma, tenemos el dicho del policía que lo encontró con el narcótico, la opinión en materia de química que dice que se trata de cannabis sativa. En ese orden de ideas no se pudo corroborar el domicilio de esta persona porque no se contaba con el sistema informático, porque lo que en esa circunstancia de no estar garantizada su presencia ante el juez, no se le puso en libertad, su señoría. Ah, muy bien, pero ¿cuántas veces han escuchado que el Ministerio Público en audiencia, sigo con mis ejemplos, les haya dicho eso? El contenido del artículo 140. Nada más dice, a tales horas se realizó el contenido del 140 y se hizo el auto de retención y se señaló que debería de mantenerse retenido. ¿Cuántas veces han escuchado que les dé esa información de qué tomó en cuenta? La respuesta es ninguna. Pero como puede haber ahí una limitación de un derecho humano innecesaria por parte del Ministerio Público si no justificó los límites que está imponiendo ese derecho humano, la autoridad judicial podría cuestionar en términos del artículo 97, párrafo primero, ¿no creen? Las violaciones a los derechos humanos pueden ser
realizadas de oficio, el descubrimiento de estas, el cuestionamiento en relación a ellas. Doctor, entonces, ¿cuántas veces ha visto que un defensor cuestione en aclaraciones o presiones al Ministerio Público sobre los razonamientos que tuvo para considerar que era necesario limitar el derecho humano? La verdad, ninguna. ¿Cuántas veces las ha preguntado usted? Todas. ¿Y cuántas veces pasan esas limitaciones? ¿Cuántas veces ha calificado o ha controlado de legal la detención? La respuesta es, y aquí está mi queridísima JUT de Juicios Orales del Reclusorio Sur, que cuando me tocó estar en el sur como juez de control, pues de 60 aproximadamente, solamente pasaron 2 o 3. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público jamás justifica las limitaciones de los derechos humanos y sin embargo los limita. Al no justificar esa limitación, entonces ha violentado un derecho humano de forma innecesaria y eso no puede ser ni saneable ni convalidable. Y por tanto tiene que hacerse la expresión de que fue limitado el derecho humano de forma innecesaria y no se puede calificar de legal la retención, pues fue retenido ilegalmente. Debió de haber sido puesto en libertad la persona en la agencia del Ministerio Público y en todo caso conducirlo con una forma de conducción, citatorio, comparecencia o eventualmente un orden de aprehensión. Ahorita voy a explicar la razonabilidad de este comentario para que vean qué es lo que afecta el concepto de medidas cautelares. Como ustedes podrán ver entonces en el artículo 140, se tiene que analizar el concepto de medidas cautelares para efecto de justificar el periodo de retención, es decir, para justificar que esta persona fuera, fuera retenido por las 48 horas. Mi queridísimo Sergio Polanco tiene una pregunta que hacernos. Sergio, si gustas abrir tu micrófono, por favor, para que te podamos escuchar. Gracias, doctor. Buenos días. Sergio Sí. Polanco. Doctor, me desempeño actualmente como agente del Ministerio Público en la Fiscalía de Tlalpan. Y Ups. tengo una pregunta. Dígame. Es de los que sufrían mi pesar en el sur. Pero mire, mi primera audiencia, tuve dos con usted en el sur. La primera sí me vinculó y la segunda no vinculó. Entonces, creo que tuve un buen resultado para tan Así distinguido, es. doctor, la verdad. Considero que fue un muy buen resultado. Gracias, Sergio. Continúa, por favor, hermano. Doctor, una pregunta. Lo que comentaba ahorita, y digo, y es bien cierto lo que comenta, muchas veces, o en el 99% de las ocasiones, Ministerio Público, no quiero decir integrador o judicializador, no argumenta realmente este acuerdo de retención. Pero quería hacer esta pregunta. En alguna ocasión, en Lisiaga, no voy a omitir el nombre del juez, hice una ponderación, como usted lo refiere, de derechos humanos, el por qué sí tenía que, ¿cómo decirlo? Sí teníamos que calificar de legal esa detención, porque si bien es cierto, quizá no, el Ministerio Público no acordó este acuerdo de retención con las pruebas o datos de pruebas suficientes, también contamos con un derecho de acceso a la justicia para la víctima. Entonces, yo hice aquí una ponderación de derechos humanos, tanto de acceso a la justicia por parte de la víctima, como como en contra del imputado, y en esa ocasión, bueno, quiero pensar, yo corrí con suerte y sí me calificaron de legal esa detención. ¿Qué tan viable sería hacer esa ponderación en otra audiencia para que sí calificaran de legal, a pesar de que este acuerdo de retención no estuviera debidamente fundamentado, doctor? Bien, te voy a contestar fácil y sencillo, Sergio. Escuchen los demás porque prácticamente esto se los contesté, pero tal vez no fui tan explícito. Mire, ¿desde qué momento se limitó el derecho humano al imputado? Desde que el Ministerio Público hizo el acuerdo de retención. Así lo denominan ellos. Yo digo que no es un acuerdo de retención porque el sujeto ya está retenido. Es un acuerdo en todo caso para continuar la limitación de este derecho, que sería para continuar estas 48 horas retenido, pero no es un acuerdo que justifique como tal. Pero bueno, sigamos. Resulta ser que cuando el Ministerio Público a las 10 de la mañana del día fulanito y tal hizo el acuerdo de retención, él limitó el derecho humano al imputado y ya justificó en su concepto esta limitación, lo que significa que desde ese momento ese derecho humano está limitado según legalmente por el Ministerio Público. Cuando llegó mi amigo Sergio, en la hipótesis que él puso, al darse cuenta que no lo había hecho correctamente, entonces, ¿qué fue lo que hizo? Él agarró, hizo un análisis, una ponderación, hizo una argumentación, estableció los derechos de la víctima y con eso el juez de control dijo, me convenció al Ministerio Público, le ratifico la detención y le califico la retención respectivamente. Muy bien, ahora se les voy a poner el mismo ejemplo de esta manera. La sala X emite una sentencia confirmando al tribunal de enjuiciamiento X resolución. El acusado interpone el amparo directo. Llega el amparo directo,
o se envía al tribunal colegiado y de repente se da cuenta la sala que se equivocó en la argumentación. Y entonces agarra y hace, ya estando en el amparo indirecto interpuesto, hace argumentación y justifica su razonamiento que está en la sentencia, diciendo, ay, bueno, me faltó fundamentación y motivación, pero al darme cuenta, ahí te va lo que me faltó. Bien, ahí está ya el acto reclamado completo, ya para que lo analices. ¿Sería viable eso? ¿Verdad que no? Y no sería viable por una razón simple y sencilla. Lo que se debe de analizar en todo caso es la determinación que se tomó, ¿verdad? Eso es el motivo de revisión, no el argumento posterior que pudiera realizar la sala al darse cuenta que se equivocó, ¿verdad? Para tratar de corregir y que se negara el amparo, ¿verdad? Luego entonces, fíjense de lo que estamos tratando.